alegría de entrar en su casa como cada noche, iniciando esta semana que va a estar llena de buenos programas. Espero, esa es la intención. Y seguramente uno de los mejores va a ser el de esta noche. Lo digo porque están aquí los invitados, lo quiero sentir cómodos, o más bien intimidarlos un poco. Estamos viviendo un momento muy especial en la política argentina. De golpe, el gobierno nacional está lanzado a promulgar leyes muy importantes, muy valiosas, temas relevantes, pero lamentablemente los hace sin darle la oportunidad a los legisladores que libremente se expresen. Prácticamente se están votando las leyes a libro cerrado, abusando de la mayoría que tiene en el Congreso el Ejecutivo. Una de las leyes tremendamente valiosa e interesante, como para haberle dedicado tiempo y haber escuchado la voz de todos, es la reforma que se ha hecho del Código Civil. Y en esta noche vamos a hablar un poco de eso con un grupo de gente que viene del Instituto Superior de Formación Integral, ISFI. Ya seguramente va a salir allí en la gráfica de la pantalla, la sigla y la página de internet como para que usted se informe. Así que antes de entrar en el tema de la ley del Código Civil, vamos a ver qué es esto de ISFI. Quiero saludar a Mónica Rosenstein, que es licenciada en Educación y que es miembro de este Instituto Superior. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Habla fuerte, que la gente te escuche sin Tengo micrófono. voz fuerte, no me ¿Ah, sí? pidas eso porque... sí, pero bien, muy bien, gracias. ¿Cómo es que estás involucrada en este instituto, Mónica? Y desde sus comienzos me gustó mucho la mirada, la formación que tenía sobre las familias y me pareció importante ser parte del proceso de formación en gente que asesora familias. Ajá. Y dedicada especialmente, en mi caso, a la educación a favor de los niños. Así que bueno, es casi mi área de trabajo. Ahora, ¿cuál es tu trabajo realmente, aparte de este? Entre otros, bueno, yo soy directora de un jardín del nivel inicial. Trabajo en islas con una comunidad de isleños, coordinando toda la parte de educación aquí y en acompañamiento el Delta Argentino. En el Delta Argentino. Sí, con agua hoy hasta el quinto escalón, de cada casa. Así que bueno, sí, fue un tema con la sudestada allá en islas. Y bueno, también doy charlas y cursos sobre educación y valores. Bueno, me gustaría hablar mucho sobre el trabajo en la isla, ¿no? En las islas. Cuando dijiste agua hasta el quinto escalón, eso por supuesto es mucho, porque estamos sufriendo una sudestada, pero ¿se le mete a la gente el agua en las casas? Y en algunas familias sí, cuando las edificaciones son muy precarias sí, llega a tocarle a veces las bases de las casas. Están preparados, pero sufren un aislamiento importante. ¿Pero hoy tuvieron clases, por ejemplo? No están anegados los caminos. Ah, los caminos. Los caminos, claro, los accesos al río donde pasa la lancha para llevar a los nenes al colegio no pueden pasar. No, me imagino, un lodazal. No, un lodazal, exactamente. Bueno, en el orden que están sentados, no en el orden de importancia, está Matías Gutowski. Apellido italiano no es. Licenciado en Psicología y profesor de Psicología, y es el rector del Instituto Superior de Formación Integral. Ya que estamos, lo ponemos ¿cómo se llama? El folleto, brochure. Tríptico. El tríptico, tríptico, suena muy bien ese tríptico. El tríptico porque son 3 hojas, nada más, pero suena bien, ¿eh? El tríptico, Instituto Superior. Así que, Matías, vos sos el director. Exacto, sí, desde hace ya casi 4 años estoy conduciendo el instituto con un grupo como Mónica y otros docentes, que es un grupo precioso de personas, y estamos abocados en la formación de agentes en la prevención familiar. ¿No? De hecho, tenemos esta carrera a distancia, que es la carrera superior en orientación familiar, a través de la cual formamos básicamente para la prevención,
y la orientación. Ujú. Ahora, Lucy es muy joven. Y yo, al lado tuyo, soy muy viejo, pero qué responsabilidad, ¿no? La verdad que sí. Porque sos psicólogo, pero otra cosa es dirigir un instituto superior. Todo un desafío. Un desafío. ¿Y te está yendo bien? Creo que sí. Sí. ¿Hay alumnos? Hay alumnos. Sí. ¿Y quién se puede anotar a estudiar esta carrera? Cualquier persona que haya finalizado el secundario y tenga deseos de formarse en temas de familia puede anotarse tranquilamente. ¿Y qué salida laboral tiene una carrera como esta? Una carrera como esta básicamente tiene la salida laboral de integrar un equipo interdisciplinario junto a otros profesionales en el trabajo con familias, ¿no? Es un agente de prevención, de orientación, no de atención, ¿no? Porque para eso existen otros profesionales, como los psicólogos, los trabajadores sociales, en algunos casos los educadores, ¿no? Los profesionales del derecho, pero sí están capacitados para integrar este tipo de equipos en aras de poder aportar una visión sobre la familia y los vínculos familiares, ¿no? Ahora, el instituto tiene que ver con Eirene mucho. Así es. No sé si es muy conocido Eirene, pero vamos a suponer que sí. ¿Cuál es la relación? Bueno, la Asociación Civil Eirene Armonía Plena aquí en Argentina, que ya está funcionando hace aproximadamente 18 años, hace 10 decide consolidar este instituto. Es un instituto oficial que depende obviamente de los organismos públicos, ¿no? Sus títulos son oficiales y avalados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y también por el Consejo Federal de Educación. Entonces Eirene es como la madre, ¿no? La madre. Del ISFI. Muy bien. Sí, porque nosotros solemos invitar a la gente de Eirene. María Elena Mamarian suele venir como invitada, como psicóloga. Y el pastor... Qué triste, doloroso, penoso olvidarse el nombre de una persona. Jorge Gali, gracias. La productora se acordó. Jorge Gali también. Suelen venir al programa y hablar sobre los problemas de la familia, ¿no? Y también está Bárbara Zanino, que es abogada y especialista en derechos humanos de niños y adolescentes. Bárbara, bienvenida al programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Abogada. Sí. ¿De verdad te recibiste? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenés el título? Lo tengo. ¿Lo podés mostrar el analítico? Con mucho orgullo. ¿Por qué hay gente que es abogada y no puede mostrar el analítico? No puedo responder por otras personas. Ay, Es una buena abogada. Lamento decir. pero no es una cosa muy difícil mostrar el analítico. No. Es un papel que está impreso de los dos lados con todas las notas de Puede tu que- carrera, ¿no? Puede que uno no quiera exhibir las notas que ha tenido. Eso sí, también sí. puede ser. Bueno, claro. hay algunas que pueden llegar a avergonzar. Sí, sí. Otras no. Sí, el otro día me preguntaron cómo fue mi adolescencia, dije hasta el tercer año fue un desastre. Después mejoré, así que si yo muestro mi analítico voy a mostrar de cuarto a sexto, que fueron mis mejores años. Está bien. ¿Y cuál es tu tarea en ISFI, Bárbara? Bueno, me incorporé dando charlas en relación a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que es lo que estoy, sobre lo que me estoy especializando y sobre lo que ejerzo actualmente, sobre todo, principalmente. Y en relación a nociones en general de derechos humanos, principios de derechos humanos, siempre vinculados a lo que es la familia, el ejercicio en relación a los psicólogos que trabajan con el instituto, el equipo, es decir, tanto los profesionales como las personas que se incorporan a mantener los cursos. Bueno, estos son los invitados. El tema es... ¿qué implicancias tiene la reforma del Código Civil o la nueva ley? Se llama Código Civil, pero hay una ley que tiene un número seguramente, en la vida cotidiana. Y estos tres invitados se dedican particularmente a la prevención de los grandes problemas de las familias. Y vamos solamente a rozar lo del Código Civil en este rubro, un poquito más, pero nada más. No hay que nos vamos a meter en contratos. El Código Civil es una obra monumental. Alguien dijo que Napoleón
y va a ser más recordado por promulgar el Código Civil que por todas las guerras y las batallas que ganó. Es un tema muy importante porque afecta la vida de todos nosotros, lo querramos o no. Aquí estamos, en la puerta abierta. Los teléfonos son el 4568-6452, el 4568-6667 y el teléfono celular para aquellos que quieran enviar mensajes de texto, preguntas, discrepancias. Ay, me encanta cuando la gente llama y discrepa. Es el 011-6041-3585. Dice Daniel de Santa Fe, muy bueno el programa, y todavía no empezamos. Mirá vos, qué bueno, ¿no? Ahora que empiecen a cantar acá los invitados, esto va a explotar. Bárbara, esta reforma del Código Civil, ¿en qué áreas se ha modificado que ya empieza a tener implicancias en nuestra vida, o más bien en la vida de los niños y de los adolescentes? Bueno, en principio hay que aclarar que la vigencia es a partir de enero del 2016, con lo cual la ley formalmente entra en aplicación a partir de esa fecha. Durante este año sigue vigente el código anterior. ¿Y el año que viene también? Claro, y el año que viene también. En principio es interesante saber que el código anterior es un código de 1869, con lo cual es un código que ya ha quedado... Tiene sus años. Sí, tiene sus años, que lo redactó Vélez Sarsfield, que en su momento supo ser bastante progresista en algunas cuestiones para el contexto y el momento histórico en el que lo redactó, ¿no? En cuanto al código que se redactó actualmente, la comisión o los encargados de redactarlo, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, son profesionales muy respetables en el ámbito académico y en el ámbito judicial, más allá de los cargos que tienen, sí. Digamos, como estudiante, como ex estudiante y como profesional, les debo mis respetos y la verdad es que el texto es un texto interesante, rico jurídicamente y con muchos avances y otros desafíos y cuestiones que quizás se ha retrocedido o que no se ha avanzado lo que quizás algunos sectores esperaban. En ese sentido, es cierto que hay cuestiones para destacar o para discutir. En relación Pero a la no familia, se discutió. no puedo decir que no se discutió porque son dos temas que desde el ámbito académico se los venía tratando, que en la legislatura se los venía tratando, que ha habido No, pero en el muchos Congreso, foros. estoy hablando en el Congreso. Debo decir que se trató bastante, es decir, no me voy a meter en el trámite parlamentario porque es otro tema y porque implicaría muchas formalidades que no vienen al caso, pero sí que se venía discutiendo y que los diputados y los senadores estaban al tanto de las reformas y de lo que se venía promulgando o promoviendo, sí, eso sí. Ahora bien, en cuanto a los avances o las reformas que pueden señalarse en relación a la familia o a las vidas de las familias, es para destacar a nivel matrimonio, hay un cambio importante y es que se elimina el régimen de comunidad forzoso que establecía la diferencia entre los bienes gananciales y los bienes propios y los bienes que a partir del matrimonio se compartían, ahora se pueden dejar, digamos, de lado ese régimen y se puede optar por un régimen acordado por las partes, en el caso de que las partes lo deseen de esa forma. Si las partes no pactan, entonces se irá al régimen de comunidad establecido en el código Anterior. sí, el mismo régimen. ¿Qué se supone? Que ahora en la boda de casamiento el novio dice, el auto es mío, la heladera es tuya, una cosa así. No en el acto del casamiento, Pero sino... el otro día se casaron convenio. Brad Pitt, creo, con Angelina Jolie, ¿no? La esposa de él. Anotaron bien de qué era de uno y qué era del otro. Digamos, una manera de anunciar que no se tiene mucha confianza entre los dos. Es un convenio prematrimonial Sí. que a partir de la nueva legislación Se va a poder hacer. Se podrá hacer, es decir, los futuros esposos pueden pactar sobre qué bienes van a ir al matrimonio y sobre los cuales. Bárbaro. No hay ninguno. Se casaron, en el 2017 se compran un auto y el marido se le ocurre venderlo. No, es decir, si no Eso es pactaron ganancial. si no pactaron ningún acuerdo previo,
Sí. se aplica el régimen ganancial. Bueno, este es un ejemplo. Este es un ejemplo, es un ejemplo. Es en relación, una de las modificaciones en relación al matrimonio. Luego se incorpora lo que ya se había legislado en relación al matrimonio igualitario, sobre lo cual se ha discutido bastante, por lo que no profundizaría en este momento, pero sí se incorpora a la legislación de fondo en el código, en el nuevo código. A su vez se regulan las uniones convivenciales que no estaban reguladas por ninguna ley y se otorgan unos derechos y protecciones para los convivientes, para las personas que deciden convivir sin estar casados. En ese caso hay algunos deberes y una cosa que entiendo que es interesante para que las personas conozcan es que se podrá atribuir un bien como bien de familia aunque no estén casados, es decir, en las uniones convivenciales. En ese sentido, hasta 2 años luego de la ruptura de la convivencia, uno de los convivientes o exconvivientes puede mantenerse en el hogar conyugal, no es conyugal sino de convivientes, debido a razones que se estudiarán en el caso particular, pero es interesante también saber que existe esa protección. Y luego, no me des todo el speech porque los dejaste a ellos apabullados, ¿sabes? Y a la audiencia ni hablar. Ezequiel Bocián de Misiones manda saludo a Matías y a todos en el estudio. Ingeniero Leo Mason de Resistencia, Chaco manda saludos. Maxi de Pampa del Ignio dice interesante el programa. En el caso de tu trabajo, de lo que vos pensás, Matías, ¿en qué influye, en qué afecta o qué implicancias tiene el código? En realidad, lo que como profesionales nosotros podemos observar es que el código viene a señalar o poner de manifiesto algo que a nivel social ya viene ocurriendo hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las famosas familias ensambladas, ¿no? Un tema del que en este programa ya se ha hablado bastante. Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? Porque el último censo también arroja muchos datos estadísticos en ese sentido. De hecho, el otro día estaba chequeando algunas de las estadísticas, ¿no? Porque me tocaba preparar un mensaje para la iglesia y bueno, algo de lo que encontraba en el censo, que se jacta de ser el primer censo en nuestro país que censa, valga la redundancia, a las parejas homosexuales, que solamente de las 12 millones y tantas de parejas en convivencia o en matrimonio que existen en nuestro país, un 0,33% de ellas son homosexuales, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que decimos es que el código viene a enmarcar algo que a nivel social ya viene sucediendo hace tiempo. De hecho, en el consultorio, en las aulas, en las escuelas, en los institutos, nosotros venimos asistiendo, observando muchos de los cambios que se dan en lo concreto. Mencioné algunos. Y por ejemplo, como ya dije, el tema de las familias ensambladas, el matrimonio igualitario, los hogares monoparentales, unipersonales también, ¿no? Como arroja el censo, el espacio de la mujer, ¿no? A nivel social, cómo ha cambiado, se ha modificado y ha crecido en ese sentido. Creo que es una bendición para la sociedad y también para las familias. Pero bueno, todos estos cambios que se van dando a nivel del contexto social van generando cierto tipo de incidencia, ¿no? Claro. Y ustedes en el instituto, volviendo al instituto, tienen que empezar a enseñar o insertar estos nuevos conceptos en las materias, se me ocurre. Porque uno de los problemas es que cuando vienen estos cambios, el currículum de los seminarios, el currículum de las universidades no se ajusta y se empiezan a hablar dos lenguajes, el lenguaje de la calle y el lenguaje de la universidad. En el caso tuyo del trabajo con los niños, ¿en qué este código en qué afecta? Y yo creo que ahí es donde se hace el embudo, ¿no? Donde se achican las posibilidades, porque es ahí en el aula donde conviven todas estas realidades y donde el docente tiene que abogar por esas diferentes realidades para encuadrar
un sistema educativo con su diseño curricular, con sus contenidos, sus objetivos, a la realidad de los chicos, donde los nenes tienen que aprender a convivir en la diversidad, tienen que aprender a incluir a todo lo que no es su realidad y aprender a llevar adelante esta convivencia dentro de lo que es el encuadre de todos los contenidos curriculares. Entonces ahí es donde se empieza a generar este tema, ¿no? Cómo encara el docente las diferencias en cuanto a las familias, cómo incluye, cómo explica a los chicos cómo es esta educación nueva. Por ejemplo, algo que quizás a mí me llama mucho la atención es este tema de la... ayúdame, el término legal, el progresiva. La capacidad progresiva. La capacidad progresiva del niño, que a partir de los 13 años él puede empezar a abogar por sus derechos. En realidad, de la ley. Perdóname, te hago una corrección. A ver, legalmente. A ver, legalmente, Bárbara. Después yo te lo explico desde la educación. Pido disculpas, pero me sale. por favor. La profesión. En realidad la capacidad progresiva es un concepto que no surge de este código, digamos, no emana de este código, sino que es un concepto que proviene de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Exacto. sobre la cual nuestro país ha asumido responsabilidad internacional por cualquier, digamos, violación a las obligaciones que en ella se disponen. Eso es importante conocerlo. Y a su vez, la Convención desde 1994 tiene jerarquía constitucional en nuestro país. O sea que la Convención es ley suprema. Al igual que cualquier otra norma de la Constitución, cualquiera de las disposiciones de la Convención son ley suprema. Sabiendo eso, partimos de que los principios de la Convención para nosotros son los principios rectores de toda la legislación que viene después en la pirámide jurídica. Ahora, en cuanto a la capacidad progresiva que lo introduce la Convención, lo que dice es que el niño tiene una capacidad que se va desarrollando, y esto los psicólogos lo saben mucho mejor que los abogados, desde el momento en el que nace, ¿sí? Es decir, eso se sabe por la psicología evolutiva, y que su desarrollo y madurez no es el mismo a los 2 años, a los 3, a los 10, a los 12, etcétera. Lo cual no quiere decir que no puede ejercer sus derechos a partir de determinada edad. Por eso habla de un concepto amplio, y por eso el concepto, en realidad la Convención no fija ninguna edad particular sobre la capacidad progresiva. En relación a eso, de hecho, la ley... ¿Y por qué se mencionó lo de los 13 años? Sí, ya voy a eso. Hay que decir, antes de ir al nuevo código, que la ley 26.061, que es la de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, recepta los postulados de la Convención, y lo que hizo en su momento, en el 2006, fue adecuar la legislación interna a todo lo que decía la Convención, ¿no? A los principios que introduce la Convención. En ese sentido, la ley 26.061 dice que el niño tiene capacidad progresiva, sin limitarlo a ninguna edad determinada, y que a su vez ejercerá sus derechos en función de esa capacidad. Es decir, que se analizará en el caso concreto cuál es la capacidad del niño para determinado acto. Ahora, el código, si bien recepta el concepto de capacidad progresiva, debemos decir que sigue partiendo de la incapacidad de los niños. Y esto tiene que ver con el paradigma anterior en infancia, en lo que es derechos de niños y adolescentes, que se partía de la incapacidad, y por eso la denominación de menores, de relacionarlos con las falencias, con las carencias de los niños, en lugar de con sus capacidades. Este código limita en algunos aspectos la capacidad para el ejercicio por sí de los derechos de los niños. En ese sentido, en cuanto, por ejemplo, a presentarse con abogado del niño, que era una de las cuestiones por ahí más discutidas, si bien la ley 26.061 establece en su artículo 27 que el niño se podrá presentar en cualquier asunto que le concierne y sobre el cual tiene interés porque está en juego sus propios derechos, se puede presentar con abogado, digamos, si no distingue edad. El código lo que hace es decir que se podrá presentar con abogado en los procesos donde tenga intereses contrapuestos con sus representantes legales, o sea, con sus padres. Y luego en otro artículo, o sea, esta diferenciación de edad se desprende de otro artículo que habla de los 13 años. Entonces, de una interpretación conjunta, si bien el artículo 26 habla de capacidad según edad y madurez, el 109 habla de los 13, a partir de los 13 años podrá presentarse un abogado. Entonces surge la tensión sobre cómo armonizarlo en relación a la protección que había antes. Ahora, eso
en algunas interpretaciones jurídicas se resuelve entendiendo que en los conflictos que el niño tiene en relación al Estado, que son principalmente, por ejemplo, medidas de protección excepcional que dicta el Estado, es decir, separación del niño de su familia de origen. En esos casos podrá acudir con abogado siempre que digamos, tenga la capacidad y discernimiento para comprender lo que es la designación de un abogado. Por otro lado, en los casos o los procedimientos de derecho de familia donde encuentre intereses contrapuestos con sus padres, se prevé o se entenderá que la capacidad está restringida a partir de los 13 años. La verdad que es interesantísimo el tema, porque uno piensa que se supone que los chicos están bien cuidados por los padres. Entonces, esto nos suena chocante. Un chico de 13 años va a ir con un abogado a hacerle juicio a los padres. Pero es una locura. No, no lo es. Justamente por el la gran hecatombe que hay en la familia hoy, donde hay chicos que son abusados, maltratados por sus mismos padres. Entonces, esto empieza a tomar sentido cuando uno no piensa en la normalidad, papá, mamá, los nenes criándose. Bárbara vive con sus padres, pues el papá es un primo mío, ¿no es cierto? Entonces, ella, ¿por qué? Porque los padres la han tratado bien, te trataron bien, ¿no? Te trataron bien. Pero hay chicos que son muy, muy, muy maltratados, abusados. Entonces esto empieza a tener sentido. Se me ocurre que los que hicieron esta ley están pensando en esos chicos y no en los hijos de familias que están funcionando normalmente. ¿Vos qué decís? Y ahí es donde yo quería hacer como eco de esto, ¿no? Porque dentro del aula es donde uno comienza la educación para esta capacidad progresiva, porque no todas las familias, no todos los padres tienen la posibilidad de educar a sus hijos en esta capacidad progresiva y de saber cuándo o no se están vulnerando sus derechos. Entonces, creo que desde la educación es donde uno puede acompañar a estos niños para que empiece a salir, más que el término igualdad, el término equidad. Equidad para que todos los niños, sea del contexto que sea, viniendo de la familia que provenga, ya sea con valores distorsionados, familias ensambladas, cualquiera sea su realidad, todos los niños puedan acceder a esta situación de representación legal por sus propios derechos que están siendo vulnerados. Ahí es donde yo digo que la educación hace un meollo importante, claro, donde el docente tiene que conocer esta ley al punto tal de que pueda traducir en sus contenidos con los niños la posibilidad de que el niño adquiera palabra, adquiera capacidad para defender sus derechos, pararse frente a la ley, saber que sus derechos están siendo vulnerados, pero también adquirir deberes como ciudadano. Por ejemplo, los chicos del Delta, de la isla, me acuerdo que un grupo de jóvenes de la iglesia, que ya estaba Bárbara en ese grupo, fueron y estuvieron charlando con las chicas allí en la isla y cuando volvieron estaban sacudidas, choqueadas, porque escucharon cosas que en su vida habían escuchado, ¿no? Del abuso y, bueno, ni hablar de los detalles, ¿no es cierto? Se le puede decir, se le enseña esa chica, esa nena que está siendo abusada por su padre, ¿puede llegar a reaccionar? Bueno, es difícil que pueda llegar a reaccionar. Por eso ese tema de la capacidad progresiva, del de pararse frente a su familia y decirle, mira, la verdad yo voy a agarrar un abogado y te voy a llevar frente al juez porque no estás cumpliendo con tus deberes y derechos. Bueno, hay mecanismos. A mí dentro de lo que es el contexto que me decís de islas, yo veo difícil. Te podría dar nombre y apellido de los chicos que me costaría verlos en esa situación. Sí, desde mi lugar de educadora con esos chicos de acompañamiento a las familias y a los niños, claro, niñas y adolescentes, sí está en mí darles palabra, darles la suficiente capacidad, como espacio, el espacio y la autoestima suficiente para poderlo hacer progresivamente, que empiecen a adquirir esa capacidad progresiva. No sé si con este grupo, pero quizás con alguno de los más chiquitos lo podamos lograr. Dejar leer porque si no nos tapan los mensajes. Maxi, del Pampa del Indio, interesante el programa. Tamara Noemí de Villa, tiene 11 años y está viendo el programa con su familia.
y da gracias por las bendiciones del Señor. Verónica de Carí de Trelew, hermoso el programa. José de Corrientes pregunta si el divorcio está aprobado por Dios. No es un tema que hoy vamos a conversar. El Señor dijo que Moisés le daba carta de divorcio por la dureza del corazón de los judíos, ¿no? José de Corrientes, Fabián del Besia, Santa Fe, muy bueno el tema. Quiero saber qué es lo que se incorporó en el código sobre pueblos originarios. Marina Regina de Rosario del Tala, saludo a Mónica y al pastor, bendiciones. Alguien que no dejó su nombre, pero agradece por las enseñanzas que adquiere a través del programa. Dice que visite Victoria. Bueno, algún día voy a ir. Alguna vez crucé el puente ese. Abel Roldán de San Justo, Santa Fe, está viendo el programa, manda saludos. Juan de Trelew, muy bueno el tema de hoy. Mi esposa me abandonó por adulterio, me quedé con 4 hijas. ¿Qué derecho tiene ella sobre las nenas? Eduardo de Tuyango, ¿puede confirmar si el nuevo código permite que el violador siga siendo docentes de niño y no lo inhiben? Familia, ustedes acuérdense de la pregunta porque después yo me voy a olvidar. Scarlatiuk, saluda desde las Breñas, especialmente a Matías. Muy bueno el programa. Son todos amigos tuyos, ¿eh? El Luis de la Pampa, ¿qué hace en el caso de defender como cristiano casos difíciles si el único juez es el Señor? Isla de Puerto Madryn, manda saludos. Bueno, la gente hizo algunas preguntas tremendas, ¿no? Esta de que la mujer lo abandonó, le dejó las 4 hijas, la madre sigue teniendo derecho, aunque haya hecho eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, por supuesto. En relación a lo anterior, me gustaría igual hacer una especificación. A lo anterior, ¿qué es lo que hablaste antes? Estábamos hablando de la capacidad progresiva. Está abogada la señorita, ¿eh? No se puede abordar todos los temas y son todos temas muy profundos y que requieren mucho tratamiento y no me gustaría quizás tomar un tema a la ligera. Entonces, en cuanto a lo que venimos charlando, a la capacidad progresiva y a esto de la autonomía del niño, es importante decir que no se trata solo de niños por ahí de clases desaventajadas o de situaciones de vulnerabilidad, digamos, extrema en el sentido de carencias económicas, sino que se trata de derechos que atañen a todos los niños y lo digo con conocimiento de causa, habiendo patrocinado casos de niños que, digamos, sus temas no son carencias económicas, sino otros. Y es importante resaltar el derecho a ser oído del niño y que muchas veces está siendo vulnerado en familias que, a los ojos de la sociedad o del sentido común, es una familia, digamos, perfecta o sin ¿Te tocó, Bárbara, de que algún chico vino y dijo, quiero que me defiendas o que me representes? Yo trabajo para una fundación que se llama Fundación Sur Argentina, donde patrocinamos específicamente a derechos, digamos, cuestiones por derechos de niños, niñas y adolescentes, y donde nos podemos presentar como abogados directamente del niño lo hacemos, y cuando no es posible en relación a trabas legislativas, cuestiones sobre todo de la edad, lo hacemos quizás a través de algún otro familiar que tome la representación. Por ejemplo, una abuela, no necesariamente los padres. Sí. Tenemos casos de una abuela con 2 nietas, medidas de separación excepcionales, es decir, separación familiar, con lo cual es necesario actuar, y si no, y en esos casos se ve mucho la figura del abogado del niño, la importancia, porque si no hay una persona que reclame los intereses del niño, el proceso sigue y concluye de una forma distinta. Y nadie pregunta, quizás, cuál es el interés propio del niño. Es cierto, el derecho a ser oído ya venía siendo efectivizado hace años. Esto viene de la Convención, la Ley 26.061, es decir, no es algo nuevo. Sin embargo, no es lo mismo que el niño se presente con patrocinio letrado. ¿Por qué? Porque puede exponer todas las defensas jurídicas que no lo puede hacer solo en una entrevista con el juez. Entonces, son las dos cosas, el derecho a ser oído y el derecho a la representación legal. ¿Qué aporte haces a esto, Matías? Sí, pensaba, ¿no? Por otro lado, que al tratarse de un código es un instrumento que debe regir para todo el país, ¿no? Y al regirse para todo el país a veces corremos el riesgo de preguntar o omitir una opinión desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Y todos sabemos que nuestro punto de vista está teñido por nuestra subjetividad, nuestro contexto, y no es lo mismo analizar una realidad aquí en Capital Federal o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto del país, ¿no? Como son las personas de donde nos están escribiendo.
la realidad es distinta, ¿no? Y el código de alguna manera se propone amparar todas esas realidades. Y como te decía hace un rato, bueno, lo que nosotros vemos en el consultorio, en la clínica, también en las aulas y por supuesto que también en nuestras congregaciones, ¿no? Porque aquellos que trabajamos con adolescentes, con jóvenes, con niños, también con adultos y con las familias, podemos observar algo que es muy común, ¿no? Y el fenómeno de que la familia tradicional, por lo menos estadísticamente, va así como en un proceso de extinción, ¿no? Según los últimos censos. Y en este sentido, bueno, debemos abrir nuestra perspectiva a poder pensar qué ministerio podemos abrir y abordar para estas nuevas generaciones, ¿no? Sí. Sí, no es que nos guste que esté en extinción la familia, no estamos haciendo algo así, aplaudamos que se extingue la familia, todo lo contrario, pero esta es la realidad. Hay mucha gente que no quiere entender que nosotros no nos manejamos con el ideal, sino que como pastores, en este caso, no sé de qué iglesia sos, Matías, pero donde estés trabajando, los chicos que vienen son personas reales que sufren cuestiones reales y no le podemos identificar con la familia Ingalls, ¿no es cierto? La familia Ingalls pasó. Ojalá se pueda recrear. Ojalá muchas familias dentro del contexto de las iglesias cristianas sean familias sólidas, estables, sanas, pero la realidad es que no está sucediendo eso, ¿no? Por eso hoy hablamos de nuevas configuraciones familiares, ¿no? Para hacer referencia a estos otros tipos de ser familia que observamos. Bueno, sacaste un lindo tema, Mónica, el de, ¿cómo es esto? La educación, no, ¿cómo es? La progresivo, eso. La capacidad progresiva. Capacidad progresiva, sí. A mí me llama la atención que el fundamento de esta ley, o sea, de la reforma del Código Civil, una de las cosas que más me llamó la atención fue que decía que es a raíz de las nuevas realidades y de los usos y costumbres. Había como que reglamentar y había que realizar un nuevo Código Civil para regir todo esto. Qué interesante es que en base a los usos y costumbres, y la realidad es que los usos y costumbres sociales se limitan por el derecho, o sea que había que hacer una reforma, porque hay un montón de realidades que no estaban contempladas en la reforma anterior. Pero el tema es cómo bajamos esto a la realidad cotidiana, que era el tema que nos preocupaba, ¿no? Cómo es que se educa en estas nuevas realidades. Ahora, cuando vos estás haciendo ese trabajo de educación allí en esa zona tan especial, que en general la gente va a hacer turismo, a los primeros ríos, ¿no es cierto? Pero atrás hay un delta profundo, se llamaría así, sí. que vive una realidad totalmente diferente. Y tu perspectiva como cristiana, ¿entran en colisión? Sí. ¿Se enfrentan? Se enfrentan todo el tiempo, porque pone en juego tus valores y principios en función de las realidades que están pasando los niños y cuál es tu postura frente a que cuando vos querés accionar no vulneres derechos de las familias. Cuando vos querés accionar no pongas en juego situaciones emocionales, vinculares. Entonces estás todo el tiempo, que cada paso que das es como pisar barro, literalmente, ¿no? Estás todo el tiempo viendo de que tu accionar desde afuera, desde quizás el saber o qué sé yo, no invada una situación familiar. Entonces hay que tener todos los cuidados que merece la emocionalidad del niño, la vincularidad con las familias. Entonces es realmente poner en juego todo eso. ¿Para un no cristiano se le hace más fácil? No sé. No sé si se le hace más fácil, porque también entran todas las normas jurídicas, se ponen en juego porque el no cristiano también tiene principios y valores que rigen su vida, sí. ¿No? Entonces también yo creo que la gente actúa en función de sus principios y valores, que están avaladas por el derecho, pero también es donde uno tiene que pensar qué sucede con lo que yo hago. ¿Qué le pasa al otro cuando yo acciono, emito un juicio, una opinión? Cuando voy a favor de los derechos del niño,
pero la realidad es que también afecto su emocionalidad y lo confronto con su padre o con su madre. Entonces tengo que trabajar como cristiana desde preservar a la familia en lo vincular, que es lo que Dios nos pide, ¿no? Que preservemos al niño, a los padres. Ay, es un tema tremendamente difícil, ¿no? El mensaje de esto: ¿puede el marido quitarle los hijos a una madre que quiere volver a su lugar natal y el papá no? En principio debo conocer las características del caso, no podría responder, digamos, así en abstracto. Es necesario conocer algunos elementos más del caso y estudiarlo en profundidad. No es tan simple como para decir sí, no. Sí. Mariel de Junín dice: muy bueno programa, saludos a Matías desde Alem, Misiones. ¿Por qué la gente de Misiones te conoce, Matías? Porque soy de Misiones. Ah, claramente. ¿De qué ciudad? Oberá. Oberá, mira vos. Se ve el programa en Oberá, ¿no? Sí. ¿Sí? Rubén y Mariana de Intendente Alvear La Pampa saluda a toda la mesa. Ahí está, bueno, algunos lo saludaron, porque no sé si está mal. Beatriz de Rawson pregunta qué opina de la resolución 174. Me mató. ¿Cuál es? Ay. Elena de Bahía Blanca estuvo en concubinato hace 30 años. Se acaba de separar y quiere hacerle juicio de alimentos. Tiene 5 hijos y una nena con discapacidad. Que me llame al estudio jurídico. Y entonces él dice que le da la casa, pero que no lo moleste con juicios, porque le iba a sacar de la casa. Solo le da lo que da ANSES y nada más que puede hacer. Bueno, Que me llame al estudio jurídico. Sí, no, sí. Es un caso que es imposible responder, como dijo antes Bárbara, sin tener todos los datos, y no se hace esto por televisión. Usted necesita un abogado de familia que le asesore de manera particular. Soy la hermana de Mónica, admiro la trayectoria de mi hermana, felicitaciones. Es una linda. Sí, mi hermana también, una eminencia en todo lo que es el área de pediatría, defensa del niño, trabaja en prematurez temprana, es brillante. Mira vos. Mensaje de esto dice que los hijos deciden elegir el colegio. ¿Está bien eso? ¿Que los hijos deciden elegir la escuela? Bueno, en cuanto a eso, que tiene que ver con el tema de hoy, sí podríamos quizás ingresar y se relaciona mucho con el concepto que se incluye en el código en relación a la responsabilidad parental. Y la responsabilidad parental, ¿por qué deja de ser patria potestad? Hace poco en una audiencia me pasó enfrentarme con un abogado, enfrentarme en el sentido, digamos, de litigio, ¿no? Nada más. Que al hablarle de responsabilidad parental, muy exasperado, enojado, me dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Desaparece la patria potestad? No, es decir, no es que desaparecen las obligaciones de la patria potestad, sino que se reconfiguran en función de un montón de cuestiones del niño que se han reconocido a partir de numerosos instrumentos. Entre ellos es esto de que el niño tiene capacidad de decidir conjuntamente con sus padres en las cuestiones que lo afectan. Entonces, esto del derecho a ser oído también aplica a las familias, al seno de las familias y las decisiones cotidianas, como por ejemplo ir a un colegio o no, a qué colegio querés ir, por qué no querés ir a tal colegio. Y tiene que ver con que esto de la responsabilidad parental, en principio es representación, es decir, en principio el padre representa la voluntad del niño, o sea, la reemplaza por su voluntad. ¿Por qué? Porque un bebé, un niño muy pequeño, no tiene la capacidad ni el desarrollo como para decidir cuestiones. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, la representación disminuye y lo que la figura que emerge es la asistencia y luego va a ser la cooperación. Y en mi opinión la cooperación no termina, porque los padres siguen siendo padres, sí, más allá de la mayoría de edad. Entonces, en función de este desarrollo, las decisiones cotidianas, como por ejemplo ir a un colegio o no, se irán decidiendo también en función de lo que opina el niño y su capacidad y sus intenciones. Qué interesante es el diálogo familiar aquí, ¿no? Porque a veces nos preguntamos por el colegio, por una decisión, o por otros temas, pero bueno, ¿qué espacio estamos dando en nuestros hogares para abrir temas como este, ¿no? Sí. Voy a hablar de una familia normal. Los padres son más sabios que los hijos, tienen más experiencia. Ay, muchas gracias. Y hay decisiones que tienen que tomar por los hijos. Entiendo yo
que el chico puede participar en el diálogo, pero dice, no quiero ir qué sé yo, al Belgrano School, pero viven en Moreno, pero va a ser muy difícil que puedas ir desde Moreno hasta Belgrano todos los días. El chico puede no tener una idea clara de los costos, no tener una idea clara de la distancia, de las posibilidades. Por supuesto que los padres tienen que dialogar con los hijos, pero no tienen que olvidarse de ser padres. Y si va en contra de la ley, me hago cargo. Bueno, pero eso es lo interesante, ¿no? La posibilidad que se le da a las familias de acompañar en el crecimiento y esta autonomía progresiva que tienen que tener en el diálogo y todo. Y a mí en esto me encanta, porque como directora de maternal puedo tener la posibilidad de dialogar permanentemente con las familias y con los padres de los nenes que recién empiezan a crecer. Y ahí está bárbaro el tema de la escuela para padres, que es algo que desde Irene se trabaja mucho, ¿no? El poder acompañar a los padres como docentes para educar a sus hijos, para poder ponerle estos límites, decir, bueno, hasta acá podés decidir dentro de este margen, porque de hecho es así la ley. Para nosotros mismos, el Código Civil nos está diciendo, este es el margen que te damos para vivir en sociedad. En una familia, célula básica de la sociedad, decimos lo mismo. Como papá, este es el margen que te damos para que vos decidas. Mira, tenés para comer, ayer comiste hamburguesa, hoy vas a comer verduras, o te puedo ofrecer pescado, o te puedo ofrecer, no sé, pasta, pero otra vez hamburguesa no. Entonces yo le pongo un límite al niño y así va empezando, como decía ella, ¿no? A disminuir la representación parental para entonces que emerja la autonomía. Entonces el chico la llama Bárbara, quiero que me representes. Claro. Yo no quiero verduras, no quiero coliflor. Exacto. Quiero hamburguesa con papa frita todos los días. Entonces Bárbara no puede cambiarle, el abogado no puede cambiar lo que el cliente quiere. Bárbara tiene que ir a defender esa posición. La hamburguesa con papa frita. Sí, igual tengo una respuesta para eso también. Tiene una respuesta y es que, para todo. pero esto realmente es importante, es que el principio vector y rector de cualquier decisión sobre el niño es el interés superior. Y el interés superior primero debe contemplar cuál es la opinión del niño, pero también debe contemplar un montón de otras cuestiones. Y en ese sentido, si obviamente estamos hablando de cuestiones que no favorecen a su salud, el padre debe aconsejarle y decirle, no, la verdad es que comer todos los días en McDonald's, además de que no beneficia a la sociedad, cuestión ideológica personal, tampoco te hace bien a tu salud. Bueno, es cierto que el padre debe poner ese límite o quizás esa diferenciación en cuanto a que tiene más experiencia. Sí. Está bien la palabra límite. Y te digo que conozco pibes que insisten. Y son beligerantes en este punto. El padre un día va a decir, hasta acá llegó. Allí cabrá la paciencia. ¿Cómo se llama la señora que hizo el código todas las dos señoras y el señor de la Corte Suprema? El papá soy yo, porque realmente hay cosas que el padre tiene que seguir siendo padre. Me parece bárbara la ley en cuanto los padres sean personas que están destruyendo la vida de los hijos. Ahí me parece bárbaro. Ahora, pues es difícil legislar y decir, esto está para los padres malos, pero no va para los padres buenos, es imposible. No, hay principios generales y se aplicarán así, de esta forma, es decir, principios generales que son uniformes. Luego, en el caso concreto, hay que ver cuál es la aplicación. Dante dice, si con esta reforma sacamos a Cristo de la familia y tendremos más niños desamparados. No creo que suceda tal cosa. Es bueno que un adolescente se quiera cambiar el apellido del padre porque el padre nunca se ocupó de él. ¿Cómo repercute eso psicológicamente? ¿Es posible que se pueda cambiar el apellido? Sí, a partir del nuevo código, sí. ¿Esta nueva ley? En realidad, sí, existía. Sí, pero el nuevo código lo que hace es dar a la elección de los padres el orden del apellido, cuál es el apellido que va a llevar el niño. Y el niño luego puede, en función de capacidad progresiva también, pedir suprimirlo en el caso de que tenga razones fundadas al respecto. Pero la madre se llama Pérez y el padre Fernández
y él se pone Brad Pitt. No, debe respetar uno de los dos vínculos filiatorios. Uno de los dos. Es decir, la pregunta tiene que ver, yo conozco personas que no quieren llevar el nombre del padre porque el padre ni apareció en la vida de ellos. Y esto es injusto, porque muchas veces yo he visto madres que han criado al hijo y el padre desapareció y sigue teniendo el apellido del padre y no se podía cambiar. Me parece, en este caso, justo. En cuanto a consecuencias psicológicas, que nos decía un poco la pregunta, esto no es una cuestión de causalidad directa, ¿no? ¿Qué quiero decir con causalidad directa? Porque el padre no estuvo y ahora no quiera usar el apellido, no podemos decir este es el listado de consecuencias psicológicas adversas que pueda tener el individuo, ¿no? En ese caso yo le recomendaría a la persona hacer una consulta para evaluar en la integralidad del caso y la situación y el contexto por qué es que realmente, más allá de que el padre nunca estuvo, no quiere portar el apellido, ¿no? Sí, es muy buena tu aporte, pero yo pienso un chico que se llama, voy a decir un nombre cualquiera, no hay alusión a nadie, Fernández, ¿no? El padre nunca estuvo, porque cada vez que dice, ¿cómo te llamas? Juan Carlos Fernández, y cada vez se acuerda de que el padre no estuvo. A mí se me ocurre que algo psicológico hay en eso, ¿o no? Podría ser. Podría ser, Sí. Me concedió una. Podría ser. ¿Se mejora la ley de adopción con esta ley? Bueno, en cuanto a la adopción es bastante reñido el tema, la discusión académica y desde los sectores que trabajamos en derechos de infancia. Debo decir que en algunos aspectos se pueden entender como mejoras, pero quedaron atrás, por ejemplo, el tener como parte procesal a la familia de origen, por ejemplo en el juicio de adopción y en la guarda, previo a la guarda y luego en el juicio de adopción. Eso es algo que quedó pendiente. La familia de origen, para que se sepa, debe, en el caso de que exista, no lo haya abandonado, ¿no? Debe dar consentimiento a la adopción. La familia, cuando decís la familia, que familia de origen. El padre y la madre, o la madre y el sí, padre. quienes estén en ese momento, digamos, con la guarda efectiva del niño. Sí. Ahora, hasta el estado de adoptabilidad son parte en el proceso. Luego, a partir de la declaración de adoptabilidad, no son parte en el proceso. Y eso es discutible. Si bien se legisla, digamos, y se incorpora más expresamente el derecho a conocer los orígenes y hay un procedimiento específico para que el niño acceda al expediente de su adopción, si es que lo quiere hacer, y también puede incluso él por su parte iniciar una acción autónoma para conocer los orígenes. En ese sentido me parece que hay un cierto avance. La pregunta tiene que ver, se facilita porque uno de los problemas de la gente que quiere adoptar es que se aceptó muy difícil. Los otros días tuve acá un programa con un jugador de fútbol, el miércoles de la semana pasada, y mencionó que su esposa tenía una fundación y habían adoptado un chico de Haití, ¿no? Y cuando terminó el programa, porque él dijo que la señora no seguía con la fundación porque se había cansado, pero en realidad cuando terminó el programa nos dijo que estaba desolada por los trámites, el manoseo que sufre una persona que quiere adoptar, ¿no? Entonces lo que están diciendo la gente que quiere adoptar, ¿va a haber una mejora, una cosa mucho más rápida, más accesible? Bueno, los plazos se reducen muchísimo, eso es así, se reducen. Ahora, como abogada y operadora jurídica en muchos casos, debo decir que no necesariamente es bueno que se reduzcan tanto los plazos, porque a veces hace que el procedimiento no pueda seguir la cantidad de requerimientos y rigurosidad que debería seguir un proceso de adopción. Y en ese sentido, no digo que una adopción deba tardar 10 años, por supuesto que no se me malentienda, pero sí que es necesario establecer un proceso que sea riguroso y que si la familia de origen decide dar en adopción al niño,
que primero se hayan agotado las medidas de protección, primero las integrales, luego las excepcionales. Eso, en principio, es en la familia de origen. Claro. Eso es en la esencia del proceso, porque si no, no puede estar legitimado lo que sigue. Y en ese sentido, a veces, por querer acotar los plazos y quizás estar más funcionales a los requerimientos de la sociedad civil, se puede llegar a complicar el proceso en el sentido de los derechos del niño, de su derecho a la identidad, que en nuestro país sabemos que tiene una importancia especial, por ejemplo. Entonces, ojo con la cuestión de acortar los plazos, y en ese sentido hay que incluso instruir a los que no tienen por qué conocer, digamos, los derechos de los niños en el proceso de adopción en particular, porque no se dedican a la cuestión. Entonces, lo tomaría con un poco más de cuidado. Gracias. Sí. Bueno, ha sido un programa tremendamente interesante, pero apenas una gotita frente a un océano, ¿no? Pero lo que quiero es empujar un poco el ISFI, ¿vale? Un nombre raro, ¿no? ¿Cómo lo mencionan entre ustedes? El ISFI. ISFI. Es el ISFI. El ISFI. Dale, véndelo, Matías. Vos sos el director. Bueno. El ISFI, como decíamos hace un rato, es el Instituto Superior de Formación Integral. Formamos a las personas como agentes de prevención y orientación familiar. Como mencionábamos hace un rato, contamos con una carrera a distancia, la carrera de técnico superior en orientación familiar, que puede ser cursada por cualquier persona en el contexto de nuestro país a través de un campus virtual. Y próximamente, es decir, a partir del 2015, estamos largando una tecnicatura superior en trabajo social, además de otros cursos avalados por el Ministerio de Educación sobre temáticas como las que estuvimos conversando en esta noche. Y se pueden hacer por extensión. Exacto. Allí está la página isfi.edu.ar, ¿no es cierto? Por supuesto, todo el mundo sabe que va un www adelante, aunque las computadoras ahora ya casi no lo están exigiendo. Es un buen momento para invitar personas que han escuchado el programa, que viven en medio de situaciones de confrontación, de dificultad, de escasez, de miseria, de violencia, y se sienten, que lo que le pasa a muchísima gente, se siente desbordada, porque no está preparada, ¿no? Y este instituto intenta preparar a las personas, y yo sé que hay mucha gente que está viendo el programa, son parte de una comunidad cristiana, y le digo, mire, está bárbaro la hora feliz y el franelógrafo, pero hay que prepararse mejor, hay que profundizar. No se puede tener respuestas así clichés, ¿no? Fáciles, hay que estudiar. Y se me ocurre un buen instituto para promocionar, particularmente referido al trabajo con la niñez y la familia, ¿no es cierto? Si me permitís, el ISFI también tiene, la carrera de Tecnicatura de Asesoramiento Familiar tiene reconocimiento y puntaje docente. Y esto es interesante, ver cuando las docentes están preparadas para afrontar dentro del aula estas diferentes realidades, el asesorar a las familias, el poder tener una buena entrevista con los padres, el poder detectar tempranamente las problemáticas familiares en función de esto, vulneración de derechos. Me parece que está bueno que los docentes también puedan acceder a esta carrera, porque es preparación y es poder tener recursos para afrontar estas nuevas realidades. Ahora, Matías, ¿cómo se estudia? ¿Alguien se anota? ¿Cuál es la manera, el modus operandi? Bueno, podés ingresar al sitio que aparece en pantalla o escribirnos a info@isfi.edu.ar solicitando información, y a partir de ahí vas a recibir el asesoramiento como para poder inscribirte, ¿no? Y entonces se hace online. Se hace online, sos dado de alta en un campus virtual y los exámenes finales sí se rinden en nuestra sede a nivel presencial. Gracias a una bendición de Dios, decimos, a partir del 2015 estamos abriendo una subsede en la provincia de Misiones, en la ciudad del Dorado, así que todos aquellos que sean de la provincia de Misiones y que estudien a distancia van a poder rendir sus finales en la provincia de Misiones y no necesariamente trasladarse a Capital Federal. Pero si alguien lo hace desde Río Gallegos, tiene que venir a Buenos Aires. Por ahora sí.
Claro, tenés tantos amigos ahí en Misiones que te pusiste la sucursal allí. No había que hacer. Bueno, Formosa, Chaco también puede Sí, acercarse. sí. Sí, muchas gracias por venir. Es un tema apasionante, un tema que nos va a ocupar por dos razones. Una, la nueva implementación de esta reforma del Código Civil. Y la otra, la problemática que cada día es más variada, más difícil y que exige más preparación. Y para los cristianos, más dependencia de Dios. Gracias. Que tenga una buena noche. Mañana el psicólogo Manfred Krause, creo que es el apellido, de la ciudad de La Plata, viene a tratar un tema tremendamente interesante. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.